Muy buenas tardes. Me da mucho gusto poder participar en este novenario a nuestro Padre San Francisco con un tema que me interesa mucho. ¿Cómo vieron nuestras comunidades indígenas a San Francisco? Y sobre todo, ¿qué papel tan importante tuvo San Francisco en nuestras comunidades y en la evangelización? Yo recuerdo grandes maestros como don Miguel León Portilla, que en una conferencia que dio en Washington, enfrente del entonces embajador en México, Hugo Margain, decía: México no se podría comprender sin los franciscanos. Y vaya que el maestro León Portilla sabía muy bien de lo que hablaba. Yo me quiero acercar entonces a este tema porque creo que juega un papel muy importante San Francisco, y a través de lo que yo he encontrado, imágenes y textos sobre todo, y les acercado también a ustedes cómo vieron nuestras comunidades a San Francisco cuando llegan los franciscanos. Empezaría diciendo que la imagen que traen de San Francisco es muy importante porque ya mismo San Francisco había tenido una experiencia muy importante en relación con el mundo no cristiano de entonces. Vamos a recordar que las religiones de entonces, las dos religiones importantes de ese momento, eran pues los musulmanes y los cristianos. Entonces, bien interesante saber cómo San Francisco se fue relacionando con esas comunidades de los no cristianos que eran los musulmanes. Y allí me encuentro yo con un tema muy importante que les quiero presentar. Espero que vean esa imagen, la siguiente, por favor, la siguiente imagen, en donde San Francisco a los franciscanos, en su regla, en su forma de vida, nos dice bien claro. A ver si ven ese texto, por favor, de donde está el texto de San Francisco. Cómo San Francisco nos está pidiendo que nos encontremos con el otro. Y dice, les leo el texto, creo que no lo están viendo, pero yo se los leo. Dice: aconsejo, amonesto y exhorto en el Señor Jesucristo a mis hermanos que cuando van por el mundo, fíjense, no litiguen ni contiendan de palabra ni juzguen a otros, sino que sean apacibles, pacíficos, mesurados, mansos y humildes, hablando a todos decorosamente como conviene. Y eso lo encuentran ahí, tienen ustedes esa imagen bien hermosa del texto de San Francisco, en donde nos habla de lo que debe de ser la conducta y el comportamiento de los frailes cuando encuentran al otro, sobre todo el otro de la cultura, que es tan complicado entender lo que es la cultura del otro. Creo que eso va a ser una experiencia muy importante para entender lo que fue nuestro Padre San Francisco ante nuestras comunidades indígenas. Si quieren pasar, por favor, a la tercera imagen, para que vean cómo ya San Francisco lo practicó estando él en su vida. La siguiente, por favor. Nos vamos a encontrar cómo San Francisco en su tiempo, les decía, pues tenía que encontrarse con las otras religiones. Y la religión más importante de ese tiempo era la de los musulmanes. No sé si por la historia recuerden que es el tiempo de las cruzadas, cuando los cristianos van a pelear a Jerusalén para reconquistar
los santos lugares donde todavía estamos los franciscanos. Y hay un texto, hay una experiencia muy hermosa. Ahí la tienen, el ejemplo de San Francisco en la Quinta Cruzada, porque se nos describe cómo fue San Francisco. Él no fue a pelear. Dice un testimonio histórico que se conoce, lo conocemos todos. Dice, su maestro, el que fundó la orden, vino a nuestro ejército. Esto lo está describiendo uno de los soldados que estaban en la Quinta Cruzada. E inflamado por el celo de la fe, no tuvo miedo en ir al ejército de nuestros enemigos, predicó la palabra del Señor a los sarracenos durante algunos días, aunque con escaso provecho, y el sultán de Egipto le pidió en secreto que orase por él al Señor, para que, inspirado por él, se acercase a profesar la religión que más agrada al Señor. Qué hermosa experiencia, ¿no? En el ejército, San Francisco, en lugar de estar con los soldados, se va con los musulmanes, la otra religión, para hablarles de lo que es nuestra fe. Bien interesante, ¿no? Porque va a ser el mismo contexto el que se van a encontrar, en el que San Francisco se va a encontrar con los que no son de su religión y va a ser los franciscanos que entran y vienen también acá. Si pueden pasar a la siguiente imagen, por favor, porque es un encuentro no nada más de personas, es un encuentro del pensamiento. Hay también el pensamiento que pues sería tan difícil, ¿no? El pensamiento musulmán sobre Dios y el pensamiento cristiano sobre Dios. Ahí les tengo un texto que me gustaría que lo vieran. Nuestro Padre San Francisco tiene unas alabanzas muy hermosas en sus escritos. El alabanza es a Dios, dice: tú eres el Señor, tú eres santo, Señor, Dios único, el que haces maravillas. Tú eres el fuerte, tú eres el grande, tú eres el altísimo, tú eres el Rey omnipotente, tú, Padre Santo, Rey del cielo y de la tierra, tú eres el amor, tú eres la sabiduría. Por favor, pasen la siguiente imagen. Y bien interesante porque en los maometanos existía los mismos conceptos sobre Dios, hasta parece que se están copiando unos con otros. El nombre de Alá para los maometanos era el santo, el único, el fuerte, el poderoso, el grande, el rey, el dador de la vida, el rey del universo, el amoroso, lleno de sabiduría. Bien interesantes estos textos, les digo, ahí los tienen, en esa imagen están viendo de la parte derecha las alabanzas de San Francisco y en el otro lado la forma como los musulmanes hablaban o se referían también al Dios. Qué interesante, ¿no? San Francisco no se espanta con los textos de las otras religiones. También él sabe hablar a Dios con conceptos muy parecidos que hay en otras religiones. Eso me gustaría señalárselos porque va a pasar con estos temas tan interesantes de la teología indígena y la teología de los franciscanos. Me gusta que vean la siguiente imagen. Para mí es muy interesante esa imagen. Quisiera que la vieran muy clarito esa siguiente imagen, porque son pinturas de los mismos indígenas. La siguiente imagen son ellos, ¿no? Esos no son pinturas de españoles. En un lado me gustaría que vieran la imagen de el conquistador. ¿Cómo vieron
los indígenas al conquistador. Ahí tienen eso viene de un códice del siglo XVI, lo tienen, si ven la imagen, lo tienen a la derecha, con su caballo, armado. Esa es la imagen que tienen nuestras comunidades del español, porque entraron así. Y del otro lado tienen la imagen que está en un fresco, en una pintura de un convento del siglo XVI. Ven a los franciscanos con sus sandalias, con su hábito. Entonces, ¿qué les diría yo? El impacto tan distinto de una imagen que están pintadas, esas imágenes están pintadas en códices indígenas. Qué distinto ver al español conquistador, qué distinto ver al español misionero que viene con su hábito. En una siguiente imagen, esa sí ya es una pintura del siguiente, ya más bien hecha, pero ahí sí se ve todavía mucho más claro esa diferencia. El conquistador, que ven ustedes, no sé si alcancen a ver, el conquistador con su traje de conquistador, y del otro lado el fraile, sandalias, pero como el conquistador le está dando el saludo, el respeto, está dando el respeto a los franciscanos. Esa imagen me pareció muy interesante. Es lo que les digo, ¿no? Tenemos que ver tanto imágenes como textos. Eso nos habla mucho más, mucho mejor de lo que es. Sí, adelante, esa imagen me gustaría que la vieran. No la están viendo. Esa imagen. Esa ya es una pintura. Esa ya no son códices. Ya son pinturas de lo que realmente era la diferencia entre el conquistador y el franciscano. Me gustaría además señalarles cómo tenemos textos, la siguiente imagen, cómo tenemos textos de lo que se pensaban los indígenas al ver al franciscano. Ahí tengo este texto que les puedo leer, no sé si lo puedan ver ustedes, pero el texto dice así, lo escribe, son textos que están escritos en su idioma, tanto en el náhuatl como en tarasco. Yo les leo la traducción de ese texto, ojalá lo pudieran ver. Uno de ellos dice, estos pobres, ¿cómo vieron a los franciscanos? Dice, estos pobres deben ser enfermos, estar locos. Déjenlos vocear, gritar, ¿no? A los miserables. Tomádlos a su mal de locura. Dejadlos estar, que pasen su enfermedad como pudieren. No les hagáis mal, que al cabo estos y los demás han de morir de locura. Y mirad si habéis notado cómo al mediodía, a medianoche y al cuarto del alba, cuando todos se regocijan, todos dan voces, estos dan voces y lloran. Se está refiriendo a que era cuando se levantaban los frailes a hacer oración. Sin duda alguna, es mal grande el que deben tener, porque son hombres sin sentido, pues no buscan contento, sino tristeza y soledad. Es lo que están viendo los indígenas del fraile que llega. Lo mismo es el otro texto que es de los de tarascos. Por ahí en una parte, la última parte dice, los sacerdotes y hechiceros suyos les dijeron a los indígenas que los religiosos eran muertos y que eran mortajas los hábitos, y que de noche dentro de sus casas se deshacían de todo y se quedaban hechos huesos, y dejaban allí los hábitos, que iban más allá al infierno donde tenían sus mujeres y que venían a la mañana. Qué interesante estas imágenes, son textos, son no solamente imágenes de pinturas, sino también cómo vieron a los frailes. ¿Qué pasa? ¿Cómo es que con estas imágenes poco a poco van cambiando
y encuentran otro sentido a San Francisco. Me gustaría que vieran a la siguiente imagen y el texto que les pongo. Hay un hecho muy importante que fue muy impactante en las comunidades indígenas. Recuerden que una de las características más importantes de la forma de vida de San Francisco es vivir sin propiedad, sin propio, en pobreza. Y entonces los indígenas que ven esta actitud ante los frailes encuentran algo que les sirve a ellos para entender lo que es San Francisco. Y los franciscanos igual, ¿no? Se dan cuenta de la importancia. No, esa es la anterior, por favor, la imagen anterior. Y los franciscanos también se dan cuenta del significado tan grande que tienen los su forma de vida entre los indígenas. Dice así uno de los cronistas, es ese impacto de lo que es la pobreza. Dice, la tercera cualidad y que ven en los indígenas, creo que no se ve la imagen que yo quería proponerles. Dice, es la pobreza, ven ellos la pobreza en los indígenas, sin codicia de llegar ni atesorar, que es el mayor tesoro de los tesoros para un cristiano. Fíjense bien en eso, ¿no? No, ese texto que está ahí no es el que yo busco, no, eso es un texto mucho más anterior. Esta doctrina ejercitaban, aun siendo infieles los indios, como si se la hubiera predicado y metido en las entrañas del mismo Dios que lo podía hacer. Ese es el texto que les quería señalar. El vestido del indio plebeyo es una mantilla vieja hecha a 1000 pedazos, que si el padre San Francisco viviera hoy en el mundo y viera a estos indios, se avergonzara y confundiera, confesando que ya no era su hermana la pobreza, ni tenía que alabarse de ella. Eso lo escribe Fray Jerónimo de Mendia. No, déjenla allí, por favor, en esa misma. Digo esto porque con ser los indios tan despreciados cuanto alguno los quiere hacer, ha habido muchos de ellos que han mostrado muy de veras en sus obras el menosprecio del mundo y deseo de seguir a Jesucristo con tanta eficacia y con tanto buen espíritu, cuando yo, pobre español y fraile menor, quisiera haber tenido en seguimiento de la vida de San Francisco. Bien interesante la forma como los misioneros están viendo a la comunidad indígena. Para ellos, la comunidad indígena les da un ejemplo de lo que debe de ser un franciscano. Entonces son textos. Ahora quiero señalarles imágenes, porque es lo que yo quería hacer. Imágenes y textos. La siguiente, por favor. Sí me gusta que vean esa imagen porque me gustaría que vieran y se las pudiera explicar. En el centro, si ven esa imagen, en el centro, a ver si se los puedo señalar. El centro es una imagen bien interesante. No sé si la puedan ver. Allí en primer lugar, en la parte de baja, no sé qué ven en esa parte de abajo, ven una especie como de ladrillos. Es decir, es un adobe. Quiero que la vean bien esa imagen. Es un adobe. Luego, no sé si se fijaron, la siguiente es la cabeza de un fraile. ¿Sí la ven? ¿La ven bien? Arriba está una bandera en la parte izquierda. En el centro una cosa que no se puede ver muy bien porque la imagen que traje no es muy buena. Y un jarrito, un caracolillo. Ese es un códice. Fíjese que en los códices no solamente hay ideas,
sino cuando llegan los franciscanos y empiezan a tener no solamente ideas, sino también palabras. Entonces tenemos el adobe. El adobe en náhuatl se dice xamitl, ahí se los pongo de un lado. Luego arriba la bandera se dice pantli. Luego el caracolillo se dice silin y el jarro comitl. Entonces, ¿saben cómo leían ellos esa imagen? Xampancilco. En náhuatl no existe la F. Qué hermosa manera de un códice esforzarse por ya traer la imagen, la frase de San Francisco, Xampancilco. Así lo leían. Del otro lado les puse ese códice, pues les digo, les quiero poner imágenes y textos. Y ahí está un texto en náhuatl muy hermoso, les pongo el texto, Nicanitzintic inteoyotl, incuacpeu inye temactiu padreme. La traducción es, aquí empezó la palabra de Dios, que nos enseñaron los padres, 1524. La siguiente imagen, les impactó tanto que sí ponen ellos en sus códices el año en que empieza la predicación de los frailes. Pero quizá lo que más me interesó fue el glifo de Xampancilco. En la siguiente imagen que les presento, les digo, quiero presentar imágenes y textos. Del lado derecho está la imagen de un San Francisco. Esa imagen está en uno de los libros más antiguos que tenemos aquí en la Biblioteca Franciscana. Ojalá pronto la abran y se las pueda enseñar. Es la impresión de las llagas de nuestro Padre San Francisco. Es quizá uno de los libros más antiguos que tenemos en México, porque es donde se rezaban el oficio divino, y ahí está esa imagen que corresponde a la impresión de las llagas de nuestro Padre San Francisco. Esa imagen está impresa en España o en Europa, porque son los libros que traen los frailes. Pero del otro lado les pongo ya una imagen impresa en México. Esa imagen, fíjese qué parecido tienen las dos. Esa imagen ya es de un vocabulario náhuatl y castellano que escribe un franciscano de aquí de México, el Padre Molina. Esos dos textos, esos dos libros los tenemos en la Biblioteca Franciscana. Espero que pronto abran esa Biblioteca Franciscana y les pueda a ustedes enseñar estas imágenes tan hermosas, porque son parte de nuestra formación de lo que fue el México en el siglo XVI. La siguiente, por favor. No solamente les quiero presentar imágenes, sino también eran imágenes y cantos. Y esto me recuerda mucho nuevamente a mi gran maestro León Portilla, porque él decía que el alma del mexicano es flor y canto, inxochitl, incuicatl, que es también un poco el alma de San Francisco. Es el alma que sabe cantar y es el alma que se sabe emocionar ante la hermosura de de lo que ve a su alrededor. Y les doy ese texto porque me parece interesante. Le estamos hablando de flor y canto, inxochitl y incuicatl. Dice el padre, uno de nuestros antiguos cronistas, fue cosa maravillosa que aunque al principio ninguna cosa de canto entendían, ni el viejo fraile, es un fraile que llega un fraile italiano. Mejor les leo el otro texto que está en la parte derecha. Dice que al tercer año, o sea 1527, les pusieron el canto y algunos se reían y se burlaban de lo que les enseñaban y otros los estorbaban diciendo que no saldrían con ello, así porque parecían desentonados, porque mostraban tener flacas voces. Entonces, ve cómo el canto tiene una importancia tan grande en este primer encuentro. Del otro lado les digo que
Viene también el texto de Padre Motolinía, cómo les van enseñando el canto a nuestras comunidades. Imagen y canto, ¿eh? Solo así podemos entender cómo llega San Francisco ante nosotros. En la siguiente imagen que les pongo, sí ya tenemos un texto en náhuatl, en donde está muy claro cómo se enseñaba el canto. Dice un diario de uno de nuestros grandes cronistas indígenas del siglo XVI: en el colegio se enseñaba a quienes vivían en la iglesia el pipilcuicatl, el canto de los niños. Lo enseñaban allá en la iglesia. Lo hacían aprender por disposición de nuestro amado padre Pedro de Gante. Decía él que se cantará cuando venga la fiesta de San Francisco. Así es que vamos a prepararnos para leer, para cantar ese pipilcuicatl, porque ya viene la fiesta de San Francisco. Decía él que se cantará cuando venga la fiesta de San Francisco y luego por todas partes se entonará con fuerza. Y cuando llegó la fiesta de San Francisco en un sábado, entonces se entonó el canto y el pueblo y los señores de todas partes de la ciudad venían a bailar. Hoy estamos hablando de la Ciudad de México, en donde encontramos ya cómo es el canto a San Francisco. Es una cosa tan importante para entender lo que fue San Francisco en el siglo XVI. En la siguiente imagen tenemos todavía un texto muy hermoso en náhuatl, en donde nos sigue hablando del canto, cómo tuvo una importancia tan grande el canto en el siglo XVI. El texto dice: echamos de menos ya nuestro canto. El texto está en náhuatl, les dio la traducción nada más. Echamos de menos ya nuestro canto, nosotros, niños, pequeños mexicas. Ya llega hasta él San Francisco, nuestro Padre estimado, allá en el interior del cielo. Y luego, quizá la cosa más hermosa, cómo le llaman al que compone el canto. El canto se los compuso Pedro de Gante. Fíjense qué cosa tan hermosa, cómo le llaman. Intlapamolochtli moyolo, tipalepétolo. Ese texto yo sí lo leí una vez en un capítulo general de la orden, porque dice en la traducción: libro de colores es tu corazón, tu Padre Pedro. Los que son tus cantos que a Jesucristo entonamos, tú los haces llegar a San Francisco, quien lleva un collar de plumas. ¿Se dan cuenta la importancia que tenían estas imágenes? El collar de plumas, y ya cómo se lo ponen a San Francisco. Son de esos textos que nos hablan del impacto tan grande que tiene en la imaginería y en la idea de nuestro pueblo, nuestro Padre San Francisco. Si pasamos a la otra imagen, nos encontramos un canto en náhuatl, a la impresión de las llagas de nuestro Padre San Francisco. Y les pongo de un lado la traducción al español, porque le cantan con la misma forma como cantaban ellos en su manera, ¿no? Xochitl, nepapan xochitl, perfume de flores de todas clases. Por el suelo están esparcidos el osúchitl, la flor del elote, y cacao súchitl, la flor del cacao. La flor enredadera, meca súchitl. Ustedes saben de dónde viene la palabra mecate, ¿verdad? Mecasúchitl. Entonces están escribiendo la imagen de San Francisco con las mismas imágenes, con las mismas flores que nosotros tenemos. Esa sería una de las formas quizá más hermosas que tenemos de la impresión de las llagas de nuestro Padre
de nuestro Padre San Francisco. En la siguiente imagen les pongo ya no solo imágenes, sino textos. Creo yo que este libro está impreso, ahí se los pongo. La vida del bienaventurado San Francisco. Pero está escrito en náhuatl, ese texto. Es la vida de nuestro Padre San Francisco. Se imprimió en México y, si no me equivoco, es el primer libro impreso en una lengua del pueblo de la vida de nuestro Padre San Francisco, porque todas las vidas que conocemos desde que se inventó la imprenta estaban escritas en latín, y la primer obra escrita en un lenguaje del pueblo es la de nuestro Padre San Francisco, y ese lenguaje del pueblo es el náhuatl, que me parece entonces que la primer vida de San Francisco se escribe en mexicano, en ese idioma. Tenemos así, ya pasando a la siguiente imagen, como les decía, no solamente son imágenes, sino también son pensamientos. Cuando se habla del Dios criador, ¿cómo se lo explican a los indígenas? Allí en la siguiente imagen tenemos el Dios criador. ¿Y qué cosa es lo que crea ese Dios criador? El sol, la luna, las estrellas, pero fíjense cómo lo dicen en náhuatl, ¿no? Intonatiu, inmexli, incicatlalti, inilhuicame, intlali, insemanáhuatl. ¿Qué impacto tan fuerte, ¿no? Hablarles con las imágenes que ellos tenían para entender al Dios creador. ¿Qué es lo que cría? Inmamatza, los venados, Intochotli, los conejos, Intotome, las aves, luego el chalchihuitl, el metal precioso, el quetzal, el jade, imágenes que ellos sí entendían. Y quizá el texto más para mí que me conmueve más es se los pongo en la siguiente imagen, porque es el texto sobre la encarnación. Sobre todo la última parte, ¿cómo explicarles qué cosa es la encarnación? Ese misterio tan hermoso que fue para nuestro Padre San Francisco uno de los elementos teológicos más fuertes de su pensamiento. Y serían los últimos 3 renglones en donde dice, no yucatzintli omochiutzinoco o quimocuilico intomasehualnacayo. Tomó para sí nuestra carne de masehuales. ¿Saben lo que es el masehual, verdad? El que era el siervo, el esclavo. Los demás eran los pipiltin, eran los nobles. En cambio, la gente corriente era el masehual. Y entonces, ¿cómo se lo dicen los frailes? Es ese misterio tan hermoso. Tomó para sí nuestra carne de masehuales. Ahora, no se trata entonces nada más de pensamientos, de imágenes. Yo quiero también pasar a un último tema. ¿Cómo vieron los franciscanos la conquista? Y hay un fraile muy interesante. Si algún día pudiera yo explicarles todo el tema de este fraile. Se llama Fray Jacinto de San Francisco, que fue conquistador. Es la siguiente imagen. Fue fraile, laico y fue misionero. Él fue conquistador. Él tuvo también su encomienda, pero defendiendo a su pueblo en la encomienda, sufrió una derrota tan fuerte de los que iba a defender, que le pasó lo que a nuestro Padre San Francisco. Dice, bueno, ¿y qué hago yo como conquistador? Entonces, él deja su encomienda y fíjense, se hace fraile hermano lego. Él fue el portero del convento de San Francisco
mucho tiempo. Y después, siendo portero, dice, bueno, y estoy aquí sirviendo a mi convento, yo quiero ir a la misión. Y se fue a la misión del norte, que eran uno de los problemas más serios. Y ahí les pongo yo un texto en la siguiente imagen, porque le escribe una carta muy interesante a Carlos V, al emperador, al rey de España. Y fíjense, les voy a leer ese texto por si no lo alcanzan a ver. ¿Cómo entiende la misión? Dice, para satisfacción de la real conciencia de vuestra majestad, será nuestro Señor servido de recibir en cuenta el gran fruto que en esta Nueva España ha hecho y hace la orden de religiosos de nuestro glorioso Padre San Francisco. Él fue conquistador, pero después se hace misionero, entonces sí sabe de lo que está hablando. Dice que porque han trabajado y trabajan con tan ferviente fe y caridad, y con tan gran vida, que han resistido el escándalo y mal ejemplo que los españoles han dado y aún dan a estas sencillas y miserables naturales. Que tengo por cierto que con la buena doctrina y ejemplo que los religiosos de San Francisco en esas partes han alcanzado, les han dado y dan, que se han salvado y se salvan muchas ánimas, y por esto mitiga Dios su ira y justicia para que no nos castigue por los excesos que ha recibido y hay. Qué interesante la forma como ve, él fue conquistador, entonces sabe muy bien de lo que está hablando. Y fíjese lo que dice sobre la conquista, él fue conquistador y misionero, le escribe al rey, y considerando la gran perdición de lo pasado, así de la conquista, y la poca enmienda que hay en lo más de estas tierras, en lo presente, y que las codicias crecen y se alargan, desmayo y temo el daño que ha de venir en lo que está por conquistar. Y si esto ha de ser así, lo cual Dios, por quien es, no lo permita, por mejor tendría que los naturales de lo que está por descubrirse y pacificar se fueran solos al infierno. Claro, porque en aquel tiempo es el que no creía en Dios, según esta doctrina, se iba al infierno. Pero prefiero que se vayan solos al infierno y que no después de pacificados se vayan ellos, los conquistadores, y lleven consigo también a nuestros naturales. Está en contra de la conquista. Prefiero mejor que no conozcan a Dios a que después nada más los llevemos al infierno junto con los conquistadores. Concluyo y digo que por ninguna vía vuestra majestad permita que se haga guerra a estos naturales. Entonces, es el franciscano, ¿cómo ve, que fue conquistador, cómo vio la conquista? Entonces, no es nada más la imagen, es el pensamiento de nuestro Padre San Francisco. Por eso les concluyo con esa última imagen, que me gustaría que vieran todos la última imagen. Es un texto en náhuatl, y ahí están viendo ustedes la imagen de ese texto en náhuatl. Les leo la traducción nada más del texto en náhuatl. No sé si alcancen a ver la imagen, que me interesa mucho que vean, porque si se dan cuenta, en esa imagen, no sé si ven ustedes, ahí se ve muy bien el lago, se ve el nopal y el águila devorando a la serpiente. O sea, es el símbolo nacional. Pero si se dan cuenta sobre ello, está la imagen de nuestro Padre San Francisco con sus llagas, es decir, el símbolo, el brazo totalmente desnudo, y el otro brazo con el hábito de San Francisco, y arriba una cruz y las llagas. Y fíjense cómo dice el texto, esto está en náhuatl, pero se los traduzco. En el día de la fiesta de San Francisco fue cuando se vio el águila que habían diseñado los pintores. La habían pintado encima de un nopal en un espacio abierto. Junto a ella se erguía muy maravilloso San Francisco y encima se elevaba la Santa Cruz. Esa imagen la tengo yo en la biblioteca franciscana.
Los invito para que ahora que quizá para ya principios del año entrante la puedan ver. Qué hermoso, ¿no? Cómo San Francisco pegó de una manera tan fuerte en la comunidad, tanto que la hacen parte de su propia mitología en el origen de México Tenochtitlan. Por eso creo que tenía mucho sentido lo que decía mi maestro. México no se puede entender sin los franciscanos y San Francisco. Pues creo que quedan por allí muchas ideas algún día con más tranquilidad y que nos podamos ver más directamente, ¿no? A través de estos medios que sí nos ayudan, ¿no? Pero me gustaría mucho estar con ustedes y poderles explicar más estos textos. Por ahí si tienen algunas preguntas, mándenlas y no sé cuándo se las pueda yo responder. Gracias.